Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy miércoles 25 de octubre del año 2023, miércoles 29 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy a San Antonio María Claret. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos del 12 al 18. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que, habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio, como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Continuamos en esta carta a los Romanos que Pablo le escribe, y en este capítulo 6 que lo estamos viendo desde el día de ayer, vemos cómo el Señor está hablando a través de Pablo y está hablando acerca del pecado y del cuerpo. ¿Cómo es que el cuerpo, que es mortal, que sabemos que tiende al mal, que tiende propiamente a las cosas del mundo, Pablo les está diciendo, no se pongan en ese sentido, opónganse a las maldades, opónganse a las malas inclinaciones y pongan sobre todo su corazón, su mente a trabajar como esclavos, como seguidores, como verdaderos entendedores del amor de Dios para bien del hermano. Pablo nos está diciendo, gracias a Dios, ustedes fueron esclavos del pecado y han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica y eso los ha transformado porque el sentido de vida, el sentido de amor es lo que los ha hecho libres. Hermanos, hay que conocer el sentido de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, poniéndonos en ese ejemplo de oración, en ese ejemplo de paz que Jesucristo nos dejó en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que nos va dando una guía de cómo debemos de orar, pidiendo todos los días, bajo ese esquema de oración, esa santidad. El poder poner nuestro cuerpo, nuestro entendimiento, todo nuestro ser al servicio de la santidad para ser instrumentos de Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió,
Supongan que un administrador puso por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos. Se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo, y lo castigará severamente y le hará correr la suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Mientras que Pablo en esta carta a los romanos nos está hablando de que no dejemos dominarnos en nuestro cuerpo mortal y que nos obligue a sus malas inclinaciones, sino que pongamos todo nuestro ser, nuestro cuerpo, todo nuestro yo, todo nuestro ser completo, mente, cuerpo y espíritu, al servicio de Dios. Lucas nos está diciendo, se te fue confiado algo muy grande. Eres templo del Espíritu Santo. Se te está confiando el razonamiento y el cuidado de los hermanos. Se te está confiando una misión para aquellos hermanos mayores y para aquellos hermanos menores. El ejemplo que da Jesús del ladrón, de cómo se debe uno de preparar, de cómo uno debe de estar siempre en la vigilia, atentos, pensantes, orantes, sobre todo, cuidando que nuestro corazón siempre esté preparado para cuando el Señor tenga que venir. Y luego pone el ejemplo del siervo al que se le encarga estar frente de la servidumbre. Este siervo que se queda al frente de todos es el siervo mayor, es el más responsable, es el de mayor entendimiento y sobre todo el de mayor confianza. Muchos de los que escuchamos esta reflexión estamos en ese lugar. Gente de confianza, gente que se nos ha confiado mucho, gente a la que nos confían los hermanos menores. Debemos de estar atentos, hermanos, en todo, en la oración, en el cuidado, en la observancia de la ley, en la observancia del Evangelio. Estar atentos porque Jesús ya lo dijo, al que mucho se le da, se le confía mucho y también se le reclamará mucho. En cambio, al que se le confía mucho, se le exige mucho más. Porque una cosa es que le den y la otra es que le confíen. A nosotros nos dieron conocimiento y nos confían ese conocimiento. Se nos dio sabiduría en el entendimiento del Espíritu de Dios y se nos confía ese Espíritu de Dios para que llegue a los demás. Debemos de estar siempre orantes. Debemos de ser como ese padre de familia que está atento y debemos de ser como ese siervo que está también muy atento de las necesidades de los demás. Hermanos, Dios los bendiga.